hablar un poquito de Jacob. ¿Qué vamos a mirar hoy? Vamos a mirar el primer acto de adoración que tiene que tener una persona ante Dios. Ahora quiero decirles un poquito, vamos a hablar de Jacob. Jacob es hijo de quién? De Isaac. ¿Isaac de quién es hijo? De Abraham. ¿Y cuál es qué de especiales tienen ellos? Son por quienes se viene la línea mesiánica, la línea de las promesas de Dios, ¿no? Todo empieza con Abraham, se queda con Isaac y luego con Jacob. Entonces está en el seno de una familia escogida por Dios, a través del cual Dios va a preservar su palabra, se va a revelar al resto de las naciones. Entonces, Jacob, en un sentido, sería como un niño que nace en una familia cristiana, en un sentido. Y algo que yo les dije ayer también, el mundo antiguo no hacía una diferencia entre el mundo secular y el mundo espiritual, todo estaba integrado. Y en el caso de esta familia, pues es una familia que tiene principios religiosos, que tiene un conocimiento de Dios, y Dios había dicho de Abraham que él podía tener mucha confianza con Abraham, porque Abraham se iba a encargar de enseñarle a sus hijos, a sus descendientes, el tema de adorarle y servirle a él. Y aquí tenemos a Jacob. Pero por la vida de Jacob no tomaba a Dios en serio. Incluso cuando le engañó a su padre, cuando su padre le preguntó, ¿por qué has traído tan rápido la casa? ¿Qué dijo él? Jehová, tu Dios, me guió para eso. Entonces, se nota que Jacob, aunque estaba en una familia donde se adoraba a Dios, y probablemente él mismo adoraba a Dios en la forma, acompañaba a su padre quizás a dar sacrificios, el problema con él era que se cumplía lo que dice el libro de Isaías, que sus labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos. Pero acá, en el capítulo 28, cuando él está huyendo de su hermano, algo le pasa. Llegamos al versículo 10. Dice ahí, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. ¿Qué vio ahí? Bueno, una escalera apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Y qué pasaba ahí en ese sueño? El versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. No le dice, yo soy Jehová, tu Dios. Bueno, no le dice, yo soy Jehová, tu Dios, porque Jacob mismo sabía que aunque estaba en el seno de esa familia, Jehová no era su Dios todavía. Mira el capítulo 27. Mira el capítulo 27 un ratito. El versículo 20. El versículo 20. Esto le dijo Isaac a Jacob. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Hablando de la casa que habían cocinado realmente y su madre le había dado a Jacob. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?
Y él respondió, ¿qué respondió? Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Entonces, hasta este punto, Dios no era Dios de Jacob. O sea, no tenía esa relación. Y Jacob reconocía que no había esa relación hasta este punto. Y Dios sigue hablando. Mire el versículo ahí, volviendo al versículo 13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos a Dios queriendo entrar en relación con Jacob. Pero él estaba parado ahí cuando su padre entregaba los sacrificios, y probablemente su padre se postraba entregando los sacrificios y él probablemente le acompañaba, pero su corazón no estaba con Dios. Moisés también. Pero llegó el momento para él. Isaías. De acuerdo a lo que se enseña de Isaías, Isaías probablemente ha sido un sacerdote, alguien que estaba siempre en el templo, pero necesitaba su encuentro con Dios que resultase en una conversión a Dios. Y Pedro, ¿qué vamos a decir de Pedro? Como todo judío era religioso y iban al templo. ¿Y qué vamos a decir de Pablo? Igual. Pero estaban siguiendo a Dios por tradición, por rutina, por costumbre, porque era la cultura de su nación, pero no porque habían tenido un encuentro. Necesitamos, si vamos a adorar bien, un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios tiene que resultar en conversión, porque ahí es cuando uno va a reconocer que Dios es Dios y merece toda vida. Ahí es cuando vamos a reconocer que nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir de Dios su misericordia para que Él nos perdone. El primer acto de adoración de una persona es el acto en el que la persona se convierte a Dios y entra en relación de compañerismo con Él. En consecuencia, hermanos, normalmente el que adora a Dios en una forma en la que Dios queda satisfecho, y cuando digo adora a Dios en una forma en la que Dios queda satisfecho, y cuando hablo de adorar a Dios estoy hablando de las oraciones que hacemos, de los cantos que elevamos, del trabajo que hacemos para Él, de la vida que tenemos delante de Dios. Cuando hablamos así, si vamos a adorar a Dios de una forma en la que Dios esté satisfecho, necesariamente tenemos que tener un encuentro con Dios y tenemos que entrar en relación con Él. Y tiene que ser un encuentro personal. No puede ser alguien, no puede ser otro que se encuentra con Él. Yo tengo que encontrarme con Él. Tú tienes que encontrarte con Dios. Tú tienes que tomar a Dios en serio. Si tienes ese encuentro sí es posible por la gracia de Dios. Dios siempre tiene la iniciativa. Dios se da a conocer. Dios quiere que el hombre le conozca. Pero también tienes que tener fe. Tienes que responder a la revelación de Dios. Si Dios quiere que tú le conozcas, pero tú le das la espalda, tú no aceptas ese encuentro, entonces no se puede. Pero si Dios quiere que tú le conozcas y tú respondes con fe, entonces el encuentro se puede hacer posible. También, cuando te encuentras con Dios y te conviertes, la bendición grande que va a ocurrir es que tú vas a ser perdonado, vas a ser purificado, vas a ser transformado. Porque eso es lo que pasó con Jacob, eso es lo que pasó con Moisés, eso es lo que pasó con Isaías, eso es lo que pasó con Pedro, eso es lo que pasó con Pablo. Ellos nunca más fueron los mismos, nunca más. Sus vidas
fueron transformados. Y lo que antes hacían por rutina, ahora lo hacían de todo corazón. Lo que antes hacían por un amor ciego, ahora lo hacían por un amor consciente, de acuerdo a la verdad. Las vidas cambiaron de ellos. Y por eso se convirtieron en los adoradores que Dios está buscando. ¿Qué? Porque Dios no quiere cualquier tipo de adorador. Él quiere personas que le adoren en espíritu y en verdad. Como consecuencia entonces del encuentro, el que se convierte es perdonado, es limpiado, es transformado y Dios queda complacido con esta persona. Finalmente, amén. ¿Ya? Vamos al libro de Éxodo. La generación del Éxodo, empieza a haber un cambio ahí con la generación del Éxodo. Y en el cambio está en qué? Capítulo 25 del libro de Éxodo, el versículo 8. ¿Qué dice Dios en el versículo 8? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Un santuario en medio de la nación, del pueblo, en el desierto. Ya saben, eso que, ¿cuál era el santuario? El tabernáculo. Vamos a Levítico 17. Levítico 17. Los alumnos de no sé de qué año están preguntando cómo hacemos estas cosas, ¿no? Los estudios bíblicos. Tenemos que pensar mucho, ¿no? Para hacerlo. El capítulo 17, el versículo 4. Pues si ustedes leen el título ahí, se habla del santuario único. Ya no van a seguir el sistema de la época patriarcal, donde cada uno hacía su santuario, su altar. Ya no van a seguir esas costumbres. Tienen que tener un único santuario, un único lugar donde se van a acercar a Dios. Y el versículo 4 dice, hablando de alguien que va a presentar una ofrenda, dice: y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová. Delante del tabernáculo de Jehová será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Que ya no podían ir allá, ir por acá, por este otro lado para adorar. No, tenían que ir a ese único santuario que Dios había establecido. En el versículo 9, aún para los extranjeros, mira el versículo del 8, leo: les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces, a partir de ahí, ya la gente comienza a asociar la adoración a Dios con un lugar, con un sitio específico. Vamos a ir ahora. Eso cambió. ¿Por qué? Porque construyeron el templo. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 7. Cuando hacen el templo, cambian ya en la tierra prometida, dejan el desierto, se establecen en la tierra prometida, construyen el templo. Mira Primera de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando ya Salomón ha construido el templo, Dios le habla en la noche a él. Y mira el versículo 12, 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verso 15. Ahora estarán abiertos mis
ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, ya no el tabernáculo, que lo podían llevar y ubicarlo en cualquier sitio, ya ahora es el templo. Y de nuevo, es un sitio especial. Pero el tabernáculo desapareció. Adorar a Dios genuinamente, ellos perdieron el templo. Perdieron el templo. ¿Y qué pasó después? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, por favor. Juan, capítulo 4. En Juan, capítulo 4, del versículo 21 al 24. Y usted va a aprender acá, de paso, con la mujer samaritana, que cuando quiere desviar la conversión de la salvación, usted puede inventar un tema religioso, ¿no? Y acá, en el capítulo 4, en el versículo 21, Jesús dice algo. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué dice? Créeme. No entiendo. Créeme. Créeme. Yo pensé que yo no le creía. En el capítulo 4, el versículo 21, pero antes, en el versículo 20, la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, ese es el monte Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, hay una discusión. ¿Dónde? Están pensando en lugares. ¿Y cuál es la declaración de Jesús? Jesús le dijo: mujer, créeme. Esto es como decir, lo que te voy a decir es muy importante, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes saben que una de las acusaciones a Jesús de los testigos es que Jesús va a destruir el santo lugar de Jerusalén, va a destruir el templo. Pues, en un sentido, ¿de dónde salen esas palabras? Pues esta declaración de Jesús: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y mira, Jesús está diciendo acá que a partir de su llegada, porque en ese momento, recuerden, había templo. Estaba el templo de Jerusalén, ¿no? Ya uno puede decir, el templo de Samaria es falso, ¿no? La adoración que se estableció ahí es incorrecta, pero el templo de Jerusalén, y Jesús dice: ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús da una declaración. Cuando Él está en la tierra, Él dijo que la adoración a Dios ya no está supeditada a un lugar específico. Ya no hay un lugar específico para adorar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo adoramos a Dios? Eso descuadra a la mente oriental. Yo leí cuando se llegó a predicar a Jesucristo en un sitio entre los orientales por la India, la gente comenzó a decir: ya, pero ¿dónde le encontramos a Jesús? ¿Dónde le ponemos su altar? ¿Dónde? Porque ellos asocian la adoración con lugar y algo físico. Entonces, ¿cómo es la adoración? Vamos a leer un pasaje, por favor. Busquen Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, el versículo 23, vida de Cristo. En el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces,
¿dónde se encuentra Dios ahora? ¿Dónde lo podemos encontrar para adorarle, para rendirle tributo, para postrarnos ante Él, para darle nuestras ofrendas, nuestras alabanzas? ¿Dónde? En Jesús. En Jesús podemos encontrar, porque Jesús es Dios con nosotros. Dios es Dios con nosotros. Y Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Si tenemos que ir nosotros declarando el principio que quiero enseñar en esta mañana para la adoración. La adoración bíblica actualmente no está supeditada a un lugar específico, sino a la relación que uno tiene con Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la adoración. Cuando una persona llega a conocer a Cristo, ahí recién adora a Dios. Antes de eso, no está adorando a Dios. Antes de eso, no está sirviendo a Dios. Tiene que llegar un momento en la vida de la persona en que mira a Cristo y comienza a ver en Cristo a Dios. Y cuando lo hace y se arrepiente, el acto de conversión, su primer acto de adoración, ahí va a empezar para esa persona una vida de adoración, que ya no tiene que ver con un lugar. Y eso lo vamos a mirar ahora. Concluyendo un poquito esta parte. El creyente en Cristo adora y debe adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque Dios está en Él y con Él. Y quiero decir algo, un ratito. Quiero decir algo, nosotros debemos dejar de asociar la adoración a Dios con un lugar. Por eso ayer yo hice una pregunta de si existe un lugar santo o no hay un lugar santo. En realidad, por el pensamiento que tenemos de la omnipresencia de Dios, todo lugar tendría que ser santo. Eso es una cosa. No debería existir para nosotros un sitio, un lugar donde nosotros no adoramos a Dios, si no le estamos rindiendo culto, porque recuerden también que rendir culto a Dios no es solamente el acto de postrarse, sino también tiene que ver con la vida que llevamos. Entonces el creyente adora. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿En qué lugar? En todo lugar. Y vamos a hablar de cómo, ¿no? Pero vamos a eso. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. Los que están sufriendo con el sueño, yo le digo a mi hija, la chiquita, tiene sueño, padre, camina. 1 Corintios, capítulo 6. Mira, esto están filmando, va a salir ahí. Voy a llamar a los que ponen que están descansando. Para que lo identifiquen. A ver, una pregunta, dice el pastor. Bueno, lo que dices, solo quería saber cómo equilibrar con aquella enseñanza que se menciona de que hay que tener reverencia en el templo. Ya, vamos a mirar. En realidad debemos tener reverencia en todo lugar. En todo lugar, sí, Cierto. en todo lugar. Pero vamos a mirar un poquito acá, porque estamos hablando ahorita del creyente en forma individual. Como te estaba hablando sobre la adoración, que sabemos que la omnipresencia de Dios está en todas partes, ¿no? Entonces, todo lugar podría ser santo y para poder glorificar a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo poder se podrá glorificar a Dios, se podrá dar reverencia? Por eso, el primer acto de un inconverso de adoración a Dios, ¿cuál es? Su acto de conversión. Entonces, el inconverso no adora a Dios. El inconverso no sirve a Dios, no hace las cosas para Dios. Él tiene que convertirse a Dios. Y estamos hablando de la adoración que Dios
A Dios le complace, a Dios le recibe. Por ejemplo, cuando en el pasado la gente adoraba en diferentes lugares y no adoraba en el santuario único que Dios estableció, dice que ellos estaban adorando a demonios. Que en la práctica el mundo está dividido en los que adoran a Dios y en los que no le adoran. Y si no, la gente no está adorando a Dios, el inconverso a quien está adorando. Y eso nos debe impulsar que la evangelización, el hacer discípulos, es más que solamente la salvación de la persona. Cuando nosotros evangelizamos y discipulamos, lo que estamos buscando son adoradores a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ir ahí, vamos a leer la cita, por favor. Quiero leer la cita, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablando del creyente, del individuo, ¿no? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que ser? Templos. Nosotros somos el templo y nuestra vida tiene que reflejar que Dios está en nosotros y que nosotros le estamos rindiendo adoración a Él. Debemos acostumbrarnos. Por ejemplo, Elías tenía una conducta buena delante de Dios y él siempre decía que vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese concepto de Dios en todas partes, pero ahora para el creyente, Dios en nosotros mismos. ¿Ve? En nosotros. Ya no es un lugar, sino nosotros somos los que debemos adorar, el lugar, las personas que deben adorar a Dios. Y se adora a Dios de acuerdo a este texto cuando nosotros glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por eso es la idea de no solamente la limpieza externa, sino también la limpieza interna, los motivos, las cosas que guardamos aquí en el corazón. Y eso implica la demanda de santidad para el creyente. Estamos hablando del creyente, pero y esto a veces puede usarse. Hay una declaración de la gente que dice que yo adoro a Dios en mi casa, no necesito ir